El mundo observa. El Vaticano contiene la respiración. Un viento frío sopla a través de la ciudad antigua, llevando susurros de una profecía milenaria. Durante siglos, un oscuro secreto se ha ocultado en el corazón de la Iglesia Católica, transmitido de papa en papa. Un secreto que habla del fin de los tiempos, señalando al último hombre que se sentará en el trono de Pedro. Algunos lo descartan como una leyenda, pero otros ven la oscuridad que se avecina y creen que ha llegado su hora. Ven la confusión que envuelve a las naciones y sienten la tierra temblar bajo sus pies. Estamos viviendo a la sombra del último papa. El viaje comienza ahora. En las profundidades del Vaticano se encuentra un tesoro de conocimiento. Entre estos antiguos textos se rumorea una profecía que predice al último papa. San Malaquías, un arzobispo del siglo XII, vio en una visión divina una línea de papas, cada uno marcado con un símbolo críptico. Se dice que la entrada final, Petrus Romanus, será testigo de la destrucción de Roma y marcará el comienzo de una nueva era. La profecía de San Malaquías es una serie de descripciones simbólicas, abiertas a la interpretación. Cada papa se identifica con una frase corta, que a menudo hace referencia a su lugar de nacimiento o a eventos significativos. Cuanto más nos acercamos al final de la lista, más específicas e inquietantes se vuelven las profecías, lo que lleva a muchos a creer en la aterradora posibilidad de Petrus Romanus. Miren a su alrededor. El mundo está en caos. Guerras por todas partes, desastres naturales devastadores y una incertidumbre económica que genera miedo. ¿Podrían ser estas las señales de una nueva era? Si la profecía es cierta, el destino del mundo recae sobre el último papa, Petrus Romanus. ¿Será un faro de esperanza o el precursor del Apocalipsis? En 1132, Malaquías, entonces arzobispo de Armagh, emprendió una peregrinación a Roma. Sumido en profunda oración en San Juan de Letrán, recibió una visión divina. Vio una procesión de papas, cada uno ataviado con la tiara papal. El último papa, presidiendo un tiempo de gran tribulación, llenó a Malaquías de temor. Supo que debía compartir este conocimiento para preparar a la Iglesia para los desafíos venideros. Impactado por su visión, Malaquías registró los detalles usando frases crípticas. Su viaje de regreso a Irlanda estuvo lleno de peligros, pero perseveró. A su regreso, compartió su visión con consejeros de confianza. La profecía fue recibida con asombro y temor, vista como una advertencia de Dios. Pasaron los años y Malaquías continuó su trabajo, reformando la Iglesia en Irlanda. La profecía permaneció oculta, su existencia se susurraba solo dentro de los círculos más cercanos de la Iglesia. Resurgió en 1590, cuando un historiador benedictino descubrió una copia. Intrigado por su contenido, publicó la profecía, atrayendo la atención del mundo. La publicación de la profecía de Malaquías desató controversia. Los académicos debatieron su autenticidad, cuestionando sus orígenes y precisión. A pesar de la controversia, la profecía ha perdurado, capturando la imaginación. Ha inspirado incontables libros, películas y documentales. Mientras navegamos las complejidades del siglo XXI, el mensaje de la profecía parece más relevante que nunca. Al examinar a los papas que siguieron a Malaquías, surge un patrón. Una y otra vez, encontramos correlaciones notables entre las frases crípticas y las vidas de los papas. El Papa Urbano VII, quien reinó por 13 días, es descrito como lirio y rosa. El escudo de su familia tenía tanto lirios como rosas. Estas primeras coincidencias alimentaron la especulación, convenciendo a muchos de la revelación divina de Malaquías.
La profecía de San Malaquías nunca ha estado libre de críticos. Los escépticos señalan inconsistencias históricas, interpretaciones cuestionables y la naturaleza misma de la profecía, abierta al análisis subjetivo y propensa a la confirmación sesgada, como evidencia de que no es más que un elaborado engaño. Uno de los argumentos más comunes contra la autenticidad de la profecía gira en torno a su fecha de aparición. Aunque se atribuye a un santo del siglo XII, el manuscrito que contiene la profecía no apareció hasta finales del siglo XVI, convenientemente cerca de una elección papal. Algunos historiadores creen que fue fabricada durante esta época, una herramienta de maniobra política diseñada para influir en el resultado de la elección. Añadiendo leña al fuego del escepticismo, está la ambigüedad de las frases mismas, mientras que algunas, como los ejemplos mencionados anteriormente, parecen encajar notablemente bien. Otras están mucho más abiertas a la interpretación, lo que permite conexiones creativas y racionalizaciones posteriores. Los críticos argumentan que con un poco de imaginación, uno podría encontrar una manera de conectar casi cualquier frase con casi cualquier papa, haciendo que toda la profecía carezca de sentido. A pesar de estas críticas, la profecía continúa cautivando la imaginación. Su atractivo no disminuye con el paso del tiempo y el escrutinio de los escépticos. El debate continúa, alimentado por el mismo misterio que se encuentra en el corazón de la visión de Malaquías. A medida que nos acercamos al presente, la profecía adquiere un tono aún más inquietante. Las descripciones de los papas modernos, desde el siglo XX en adelante, parecen coincidir con sus vidas y papados con una precisión escalofriante que desafía cualquier explicación sencilla. Consideremos al Papa Pío X, quien reinó desde 1903 hasta 1914. La profecía de Malaquías lo identifica con la frase Ignis Ardens, fuego ardiente. Este papa, conocido por sus puntos de vista conservadores y su firme oposición al modernismo dentro de la Iglesia, ciertamente encarnó una pasión ardiente por su fe. Aún más sorprendente es el hecho de que su papado terminó justo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, una conflagración mundial que envolvería a Europa en llamas. Luego está el Papa Juan Pablo II, uno de los papas más queridos e influyentes del siglo XX. Su entrada en la profecía dice, de labore solis, del trabajo del sol, lo que se ha interpretado como una referencia al eclipse solar que ocurrió el día de su nacimiento. El papado de Juan Pablo II estuvo marcado por su alcance global. Sus viajes lo llevaron a todos los rincones del mundo, difundiendo el mensaje de la Iglesia Católica. ¿Y qué hay del Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, que asombró al mundo con su inesperada renuncia? La críptica frase de Malaquías para él fue Gloria Olive, gloria del olivo. Si bien las interpretaciones varían, algunos creen que esto se refiere a la asociación de Benedicto con la orden benedictina, conocida por sus ramas de olivo, un símbolo de paz. La renuncia de Benedicto, un evento prácticamente sin precedentes en la historia papal, podría verse como un acto final de pacificación, una forma de prevenir mayor confusión dentro de la Iglesia. Sección 5. Petrus Romanus. El enigma del último papa. Y así llegamos a la entrada final, la culminación de siglos de especulación y debate. Petrus Romanus, Pedro el Romano. Esta enigmática figura, envuelta en misterio y temor, representa al último papa, aquel que, según la profecía, guiará a la Iglesia a través de un tiempo de tribulación sin precedentes. La descripción de Malaquías de Petrus Romanus es breve, pero escalofriante. In persecutione extrema srs debit. Durante la extrema persecución de la Santa Iglesia Romana, él se sentará. Estas palabras han causado escalofríos tanto a creyentes como a escépticos, ya que sugieren un reinado marcado por el conflicto, la persecución y tal vez incluso la caída de la propia Roma. Pero ¿quién es Petrus Romanus? ¿Es un individuo específico que ya camina entre nosotros esperando su destino? ¿O es un símbolo, una representación del capítulo final en la larga y tumultuosa historia de la Iglesia? La profecía no ofrece respuestas fáciles, dejándonos lidiar con el peso de sus implicaciones. Algunos creen que Petrus Romanus será un papa como ningún otro, un líder carismático que unirá al mundo bajo la bandera de la Iglesia Católica. Otros lo ven como un falso profeta, un lobo con piel de oveja que desviará a los fieles.
Aún así, otros creen que Petrus Romanus representa un colectivo, una generación final de creyentes que enfrentarán una persecución inimaginable por su fe. La identidad de Petrus Romanus sigue siendo un misterio, un enigma que puede no ser resuelto hasta el final de los tiempos. Pero una cosa es segura, la profecía de San Malaquías, ya sea un mensaje genuino de Dios o un engaño elaborado, ha echado raíces en nuestra conciencia colectiva. Su sombra se cierne sobre el siglo XXI. Sección 1. La silla de San Pedro. La silla de San Pedro. Un símbolo de autoridad espiritual. Un faro de esperanza para miles de millones. Pero también, un pararrayos de controversia. Un blanco para aquellos que ven a la Iglesia Católica como un bastión de tradiciones anticuadas y doctrinas opresivas. Ocupar esta silla es heredar un legado a la vez asombroso y aterrador. Cargar con el peso de las expectativas de los fieles y el desprecio de los cínicos. La selección de un nuevo papa nunca es un asunto sencillo. Los cardenales, los príncipes de la Iglesia, se reúnen en cónclave solemne, ocultos de las miradas indiscretas del mundo, para elegir un sucesor de San Pedro. El proceso está envuelto en secreto, rituales antiguos y oraciones susurradas, un testimonio de la gravedad de la decisión que se toma. En esta era moderna, el papado ha adquirido una nueva dimensión. Ya no confinado a los muros del Vaticano, el Papa es una figura global, una brújula moral en un mundo que parece girar fuera de control. Es una voz para la paz, un defensor de los pobres y marginados, un líder espiritual que trasciende las fronteras políticas y las diferencias culturales. Pero el papado es también una posición de inmenso poder, ejerciendo influencia sobre los gobiernos, moldeando la opinión pública e inspirando a miles de millones de seguidores. En un mundo que lidia con amenazas existenciales, como el cambio climático, las pandemias globales y la incertidumbre económica, las palabras y acciones del Papa tienen más peso que nunca. Sección 2. Un escenario global, el papado en el siglo XXI. Atrás quedaron los días en que el Papa era una figura distante, enclaustrado entre los muros del Vaticano. El papado del siglo XXI es uno de visibilidad sin precedentes y compromiso global. Los papas ahora viajan por el mundo, difundiendo su mensaje de paz y compasión a millones. Utilizan el poder de las redes sociales, conectando con los fieles de maneras inimaginables hace solo unas décadas. El Papa Francisco, el actual ocupante de la silla de San Pedro, encarna esta nueva era de liderazgo papal. Conocido por su humildad, su compromiso con la justicia social y su disposición a desafiar el statu quo, Francisco ha capturado los corazones y las mentes de personas de todas las creencias y orígenes. Ha hablado enérgicamente contra los excesos del capitalismo, la creciente brecha entre ricos y pobres, y la degradación ambiental que amenaza a nuestro planeta. Se ha acercado a aquellos en los márgenes de la sociedad, abrazando a los refugiados, lavando los pies de los prisioneros y defendiendo los derechos de la comunidad LGBTQ+. El papado de Francisco ha sido un soplo de aire fresco para muchos, una señal de que la Iglesia Católica es capaz de cambiar, de adaptarse a los desafíos del mundo moderno, pero sus puntos de vista progresistas también han generado controversia, atrayendo críticas de elementos conservadores dentro de la Iglesia que lo ven como una amenaza a los valores tradicionales. Cada papa hereda un legado, una responsabilidad de mantener las enseñanzas de la Iglesia y guiar a los fieles en su camino espiritual. Pero para el hombre que ocupa la silla de San Pedro hoy, hay una carga adicional, una sombra que se cierne sobre cada una de sus palabras y acciones: la profecía de Petrus Romanus. Para aquellos que creen en la profecía de San Malaquías, el papado del Papa Francisco es un tiempo de esperanza y temor. ¿Es él el último papa, el destinado a guiar a la Iglesia a través de un tiempo de tribulación sin precedentes? ¿O es un precursor, un presagio de lo que vendrá? Corta pausa. El peso de esta profecía, ya sea que uno crea que es una revelación divina o una invención medieval, es innegable. Colorea nuestras percepciones, influye en nuestras interpretaciones de los eventos actuales y alimenta una sensación de anticipación, un sentimiento de que estamos viviendo en un tiempo de profunda importancia. Cada decisión papal, cada declaración pública,
es examinada en busca de pistas, de indicios de lo que el futuro puede deparar. El mundo observa, espera y se pregunta, ¿es este el principio del fin, o un nuevo capítulo en la larga y compleja historia de la Iglesia Católica? Miren a su alrededor. El mundo está cambiando. Viejas certezas se desmoronan. Se forjan nuevas alianzas, mientras que viejos enemigos se acercan. Vivimos en una era de cambios sin precedentes, una época de gran peligro y de oportunidades extraordinarias. Las potencias globales compiten por el dominio. Sus ambiciones chocan en el escenario mundial. La desigualdad económica amplía la brecha entre ricos y pobres, alimentando el resentimiento y la inquietud. El cambio climático amenaza nuestra propia existencia, desencadenando fenómenos meteorológicos extremos y desplazando a millones. En medio de este caos, un nuevo orden mundial está tomando forma, uno definido por alianzas cambiantes, disrupción tecnológica y una creciente sensación de interconexión. Las viejas reglas ya no aplican, y el futuro parece más incierto que nunca. Para algunos, estos tiempos turbulentos son una señal del fin de los tiempos, un cumplimiento de las profecías bíblicas. Ven el auge de la globalización, la erosión de los valores tradicionales y la creciente secularización de la sociedad como evidencia de que estamos viviendo en los últimos días. Otros, sin embargo, ven estos desafíos como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad para construir un mundo más justo y sostenible. Creen que, al abrazar la cooperación, la innovación y la compasión, podemos superar los obstáculos que tenemos ante nosotros y crear un futuro mejor para todos. En esta era de incertidumbre global, el Vaticano se encuentra en una encrucijada. Ya no es simplemente una institución religiosa. La Iglesia Católica es un actor global. Su influencia se siente en ámbitos mucho más allá de lo espiritual. Desde su defensa de la paz y la justicia social, hasta su vasta red de organizaciones benéficas e instituciones educativas, el Vaticano ejerce un considerable poder blando en el escenario mundial. Pero esta influencia tiene un precio. A medida que las potencias globales compiten por el dominio, el Vaticano se ve cada vez más involucrado en la contienda, obligado a navegar por una compleja red de alianzas políticas y divisiones ideológicas. Su postura en temas como el cambio climático, la migración y los derechos humanos ha generado tanto elogios como condenas, convirtiéndolo en un blanco para aquellos que buscan explotar las diferencias religiosas para sus propios fines. La profecía de Petrus Romanus adquiere una nueva urgencia en este contexto. ¿Será el último papa una fuerza de unidad y paz, guiando a la humanidad a través de estos tiempos turbulentos? ¿O se verá envuelto en la lucha por el poder global, exacerbando las tensiones y acelerando el cumplimiento de las terribles predicciones de la profecía? La respuesta del Vaticano a estos desafíos tendrá consecuencias de gran alcance, no solo para la Iglesia Católica, sino para el mundo entero. Sus acciones en los próximos años determinarán si sigue siendo un faro de esperanza en un mundo cada vez más oscuro, o si se convierte en otra víctima en la marcha implacable de la historia. Sección 6. El acto final. ¿Se cumplirá la profecía? Nos encontramos en un precipicio, un momento crucial en la historia de la humanidad. Las decisiones que tomemos hoy determinarán el curso del futuro, moldeando el destino de las generaciones venideras. Pero en medio de la incertidumbre, una pregunta se cierne: ¿se cumplirá la profecía de Petrus Romanus? La respuesta, por supuesto, permanece envuelta en misterio. La profecía, incluso si se toma como un mensaje genuino de Dios, está abierta a la interpretación. Su línea de tiempo no es clara, sus símbolos están abiertos al debate. Es un enigma dentro de otro enigma, una fuente tanto de fascinación como de temor. Pero, creamos o no, en el cumplimiento literal de la profecía, su mensaje es innegable. Vivimos en un mundo en peligro, un mundo donde las fuerzas de la oscuridad parecen estar ganando terreno. La guerra, la pobreza, la injusticia y la degradación ambiental amenazan el tejido mismo de nuestra sociedad. La profecía de Petrus Romanus, entonces, puede verse como una llamada de atención, un recordatorio de que no somos inmunes a las fuerzas de la historia,
Es un llamado a la acción, un desafío para confrontar la oscuridad en nuestro mundo con valentía, compasión y una fe inquebrantable en el poder del bien. El acto final aún no se ha escrito. Las decisiones que tomemos hoy determinarán si sucumbimos a las fuerzas del caos y la destrucción, o nos levantamos para enfrentar los desafíos que tenemos ante nosotros con esperanza, resiliencia y un compromiso inquebrantable de construir un mundo mejor. El futuro está en nuestras manos. ¿Qué haremos con él? Sección 1. Ecos de duda y creencia. El peso de los siglos, los susurros de la profecía, la escalofriante precisión de predicciones pasadas, todo nos lleva a este momento, a este punto de incertidumbre. ¿Podemos realmente creer, sin una sombra de duda, que el Papa final, el enigmático Petrus Romanus, camina entre nosotros? ¿Podemos aceptar que el destino del mundo descansa sobre los hombros de un solo hombre, que cada respiro suyo nos acerca al precipicio del destino? El escepticismo, esa voz racional en el fondo de nuestras mentes, nos impulsa a la cautela. Nos recuerda las innumerables predicciones del fin del mundo que han ido y venido, las profecías que se desvanecieron en la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de desilusión. Señala las ambigüedades de la propia profecía, las interpretaciones tergiversadas para ajustarse a cualquier narrativa, la posibilidad de que la coincidencia se disfrace de revelación divina. Y, sin embargo, persiste un miedo primario, una inquietud profundamente arraigada. El mundo que nos rodea parece reflejar las terribles advertencias de la profecía. Las guerras se desatan, el hambre acecha la tierra y los desastres naturales aumentan en frecuencia y ferocidad. Los cimientos mismos de la sociedad parecen temblar, sacudidos por la agitación política, la incertidumbre económica y un creciente malestar espiritual. ¿Es mera coincidencia o son estos los dolores de parto de una nueva era, una época de tribulación predicha por un santo del siglo XII? La pregunta flota en el aire, un nudo gordiano de duda y creencia que parece imposible de desentrañar. Quedamos suspendidos entre dos mundos, atrapados en las corrientes cruzadas de la lógica y la fe, la razón y la revelación. Sección 2. Un mundo al borde del precipicio, navegando lo desconocido. Nos encontramos en una encrucijada en la historia de la humanidad, un punto donde los caminos familiares del pasado convergen y desaparecen en una niebla de incertidumbre. Los mapas antiguos, esos que nos guiaron a través de siglos de exploración y descubrimiento, ya no parecen aplicarse. La brújula gira sin control. Su aguja ya no apunta a un punto de referencia fijo. El mundo que nos rodea está cambiando a un ritmo sin precedentes. Los avances tecnológicos, que alguna vez fueron fuente de asombro y progreso, ahora amenazan con superar nuestra capacidad para controlarlos. Inteligencia artificial, ingeniería genética, guerra cibernética. Estas fuerzas, antes confinadas al ámbito de la ciencia ficción, ahora están remodelando nuestro mundo de maneras profundas e impredecibles. La globalización, a pesar de todas sus promesas de interconexión y prosperidad compartida, también ha desatado una ola de desigualdad económica, choques culturales y degradación ambiental. La brecha entre los que tienen y los que no tienen se amplía, alimentando el resentimiento, el conflicto y una sensación de desesperanza entre los marginados y desposeídos. Y cerniéndose sobre todo, como un espectro en la fiesta, está la amenaza existencial del cambio climático. Glaciares que se derriten, aumento del nivel del mar, eventos climáticos extremos. Estas no son solo advertencias abstractas de los científicos, sino evidencia tangible de un planeta en peligro, un crudo recordatorio de nuestra interconexión y la fragilidad del ecosistema que nos sostiene. Sección 3. Más allá de la profecía, el poder de la decisión. La profecía de Petrus Romanus, ya sea vista como revelación divina o curiosidad histórica, sirve como un poderoso recordatorio de una verdad profunda. No somos simplemente pasajeros en el río del tiempo, arrastrados por fuerzas que escapan a nuestro control. Somos participantes activos en el drama en desarrollo de la historia humana. Nuestras decisiones dan forma al curso de los eventos e influyen en el destino de las generaciones venideras. El futuro,
contrario a la creencia popular, no es un punto fijo en la distancia, un resultado inevitable, preordenado por el destino o la profecía. Es un tapiz tejido con los hilos de nuestras decisiones colectivas, nuestras acciones, nuestras esperanzas y nuestros miedos. Cada decisión que tomamos, sin importar cuán pequeña o insignificante parezca, envía ondas a través del tejido de la realidad, contribuyendo a la creación del mundo que habitaremos mañana. El poder de la decisión, sin embargo, viene con una gran responsabilidad. Podemos elegir ser consumidos por el miedo, paralizados por la enormidad de los desafíos que enfrentamos. O podemos elegir abrazar la esperanza, aprovechar la fuente de resiliencia e ingenio que reside en el espíritu humano. Podemos optar por construir muros, retirarnos a nuestras propias tribus, demonizar a aquellos que son diferentes a nosotros. O podemos optar por construir puentes, abrazar la diversidad, reconocer nuestra humanidad compartida y nuestra interconexión con todos los seres vivos. Sección 4. El fin como un comienzo. Abrazando el misterio. La idea de un fin de los tiempos, de un capítulo final en la historia de la humanidad, puede ser aterradora. Evoca imágenes de apocalipsis y destrucción, de juicio divino y condenación eterna. Pero, ¿qué pasaría si replanteáramos nuestra comprensión del fin? ¿Qué tal si, en lugar de temerle al final, lo abrazáramos como un comienzo, una transición a una nueva era de conciencia, un despertar espiritual? A lo largo de la historia, culturas de todo el mundo han visto los finales no como conclusiones, sino como oportunidades de renovación y transformación. Los ciclos de la naturaleza, el cambio de estaciones, la muerte y el renacimiento del mundo natural, nos recuerdan constantemente que los finales no son definitivos, sino partes integrales de un proceso mayor de crecimiento y evolución. La profecía de Petrus Romanus, incluso con sus advertencias de tribulación y agitación, se puede ver a través de este lente. Tal vez el fin de los tiempos no significa el fin literal del mundo, sino el fin de una era, el desmantelamiento de estructuras y sistemas de creencias obsoletos que ya no sirven al bien común de la humanidad. Quizás el caos y la incertidumbre que vemos en el mundo de hoy no son signos de una fatalidad inminente, sino los dolores de parto necesarios de un nuevo mundo que lucha por nacer. Un mundo donde la paz, la justicia y la sostenibilidad no son solo ideales elevados, sino la base misma de nuestra existencia colectiva. Sección 5. Un llamado a la acción. Fe, esperanza y el futuro de la humanidad. El tiempo de la complacencia se acabó. El mundo está clamando por un cambio, por una nueva generación de líderes que estén dispuestos a desafiar el statu quo, a abrazar la innovación y a priorizar el bienestar de todas las personas y del planeta que compartimos. La profecía de Petrus Romanus, independientemente de si se interpreta literal o metafóricamente, sirve como un potente recordatorio de la urgencia de nuestra situación. Vivimos en una época de profundas consecuencias, una época en la que nuestras decisiones determinarán el curso del futuro. Pero no estamos sin esperanza. El espíritu humano, a lo largo de la historia, ha demostrado una extraordinaria capacidad de resiliencia, creatividad y compasión. Hemos superado desafíos aparentemente insuperables en el pasado, y podemos volver a hacerlo. El camino a seguir es claro. Debemos abrazar un espíritu de unidad y cooperación, reconociendo que todos estamos interconectados y que nuestro bienestar individual está inextricablemente ligado al bienestar de los demás. Debemos priorizar la educación, la innovación y la búsqueda del conocimiento, empoderando a las futuras generaciones con las herramientas que necesitan para abordar los desafíos que enfrentamos. Debemos redescubrir nuestra conexión con el mundo natural, reconociendo que no somos dueños del planeta, sino guardianes de sus recursos. Y no debemos perder nunca de vista nuestra humanidad compartida, recordando que la compasión, la empatía y el amor no son signos de debilidad, sino las expresiones máximas de fortaleza y las claves para construir un futuro mejor para todos.